Básicamente, bueno, primero les pido disculpas el día miércoles que supuestamente íbamos a tener la clase. Eh, Aquí, bueno, todos creo que saben sobre el problema que tenemos con la internet en la universidad. Sigue el sistema colapsado, o sea, no hay servicio de internet. Lo que hice ahora, bueno, es comprarme más datos móviles y estoy trabajando con el celular. El problema del miércoles es que los datos móviles se me acabaron justo en el momento que tenía que arrancar la clase. Y bueno, y demoraron o sea, ahí nomás compré, pero demoraron en agregármelos a la cuenta. Así que, bueno, por ese motivo optamos con Sergio por dedicar la clase a la parte práctica. Pero bueno, la idea es, en la clase de hoy, en este tiempo que tenemos así tipo de pulmón de los viernes, o sea que es una mañana que sabemos que ustedes no tienen clase de otra materia, entonces aprovechamos este espacio para recuperar y, bueno, cuando suceden este tipo de problemas. Por eso la presentación de hoy sería lo que yo tenía pensado darles el miércoles. Y básicamente se trata de eh, analizar 2 o 3 diapositivas que nos habían quedado de la clase del lunes, que tienen que ver con evaluación volumétrica, y luego presentar el tema de la definición de los cutoff. O sea, los cutoff son valores de corte que son muy importantes para delimitar lo que serían los espesores útiles de los reservorios. Eso, bueno, lo vamos a ver en la segunda presentación de hoy. Entonces, como les decía, la primera parte de la clase la vamos a dedicar a completar alguna idea de evaluación volumétrica. Ya vimos que algo de terminología, ¿sí? Que no vamos a repetir, o sea, conceptos de reserva, de recursos, dentro de reserva lo que es reservas probadas, reservas probables y reservas posibles. Un poco, bueno, el estatus de reservas en cuanto a en qué condición de desarrollo se encuentran, y luego pasamos enseguida a la determinación de lo que sería el hidrocarburo in situ, o sea, a la determinación de la cantidad de hidrocarburo que disponemos como recurso. En esa estimación, bueno, primero debemos señalar que ese hidrocarburo in situ, que puede ser petróleo, que puede ser gas, no significa una reserva. O sea, el hidrocarburo in situ sería el recurso, no la reserva. Para que sea reserva, debemos en principio precisar un factor de recobro. O sea, este sería el recurso, el original oil in place,
también representado con la letra N, Original Oil in Place. Ese Original Oil in Place puede ser recuperado en una parte que va a estar dada por este factor de recobro. Ese factor de recobro va a depender de cómo vamos a producir ese hidrocarburo. O sea, si vamos a dejar que actúen las energías naturales, o sea, la presión, ¿sí? Dejando expandir los fluidos, o si tenemos algún acuífero que puede aportar energía, o si vamos a disponer de algún método de recuperación asistida, digamos una recuperación secundaria, por ejemplo, por inyección de agua o por inyección de gas, o una recuperación terciaria por métodos físicos o por métodos químicos. En definitiva, el factor de recobro es un factor que depende de el mecanismo de producción que va a actuar, de la energía que va a permitir que el hidrocarburo se produzca, que salga del reservorio. Bueno, ese producto de Original Oil in Place y factor de recobro nos permite determinar la recuperación final. Esto es en inglés, ¿no? Esto es estimate, ultimate, o sea, final, recovery. O sea, la recuperación última, final, que estimamos lograr. Esa recuperación final que estimamos lograr sí está vinculada al concepto de reserva, si es que la producción puede hacerse de tipo comercial o de tipo económica. O sea, no solamente tenemos que garantizar que el petróleo pueda ser producido desde el punto de vista tecnológico o técnico, sino que también si se cumple una ecuación económica, esa recuperación final podría ser reserva. Por supuesto, la reserva, si hablamos de el momento inicial de explotación de un reservorio, digamos, si no tenemos ya petróleo producido, la reserva podría coincidir con la recuperación final. O sea, a ver, la reserva es lo que está todavía en el reservorio y puede ser producido técnicamente y comercialmente o económicamente, ¿sí? Lo que ya se produjo ya no es reserva. Eso es lo que quiero decir. Bueno, aclarado estos puntos, entonces el objetivo de la clase del lunes fue determinar este Original Oil in Place. ¿Sí? Por el momento no nos vamos a ocupar del factor de recobro, eso lo vamos a hacer en clases venideras. ¿Sí? Por el momento nos interesa el Original Oil in Place. ¿Sí? También representado con la letra N. Este Original Oil in Place, de manera genérica, estaría acá representado por esta fórmula, como dicen ustedes, la ecuación 2, en donde básicamente lo que interviene es el volumen de la roca, o sea, esto sería un volumen bruto de roca,
por la porosidad, obviamente, cuanto más porosa la roca, más petróleo podemos llegar a tener, y por lo que sería la saturación de petróleo inicial. O sea, esto que tenemos acá, 1 menos la saturación de agua inicial, esto es la saturación de petróleo inicial. Entonces tenemos básicamente en el numerador tres factores: volumen de roca, porosidad y saturación de petróleo inicial. Y está todo dividido por el factor de volumen, debido a que el original oil in place, o sea, este N, se expresa en condiciones de superficie. O sea, esto se expresa en, por ejemplo, stock tank barrels, o sea, barriles en condiciones de tanque, de almacenamiento en superficie. Por eso aparece el factor de volumen abajo, en el denominador. Bueno, hasta ahora creo que es bastante elemental, pero hay que aclarar una cosita. Dentro del volumen de roca que se considera, hay que separar la roca que no califica como reservorio de petróleo. Esa discriminación se hace a través de este parámetro que se denomina net to gross pi. Es este que está acá. Net to gross pi. Ese parámetro multiplicado sobre el volumen total de roca, o sea, el gross reservoir volume, que es este, me va a dar el volumen de roca reservorio. El net to gross pi, entonces, este es un factor que hay que definir. ¿Sí? Es básicamente una relación entre el volumen neto de reservorio y el volumen bruto de reservorio. Este tipo de parámetros que ya vamos a detallar, digamos, básicamente surgen de aplicar lo que se conocen como cutoff, que es el tema que viene en la presentación que vamos a hacer después. Entonces, respecto de esa determinación del, por ejemplo, del net to gross pi, ¿sí? Y de otros parámetros, como puede ser la porosidad, como puede ser la saturación de hidrocarburo, ¿sí? Yo les agregué esta diapositiva para que tengan idea de los rangos de incertidumbre, o sea, de error en la determinación de parámetros. ¿Sí? Esto es incerteza. Incerteza. Esto lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque en las definiciones, por ejemplo, de reserva y la clasificación en cuanto a si la reserva es probada o es probable o es posible, se hace uso de la estadística y se habla de probabilidad. Para recordárselo, en el caso de la reserva probada, se habla de que la estimación, esto es la cantidad de barriles que estamos estimando como reserva probada, debe tener una probabilidad de que sea, de que la cantidad real, digamos, que después vamos a
producir, ¿sí?, sea superior a esta estimación, esa probabilidad tiene que ser mayor del 90%. O sea, es un requisito muy fuerte. En el caso de la reserva probable, se habla del 50% mínimo, o sea, entre 50 y 90. Hay ya un relajamiento en la tolerancia, ¿sí? Ahora, y en el caso posible, solamente el 10% de probabilidad. Entonces, uno debería preguntarse, bueno, ¿de dónde salen esos valores de probabilidad? Bueno, y esos valores, o valores de incertidumbre, esos valores salen, o derivan, digamos, de la incertidumbre que tenemos en la evaluación de cada uno de los parámetros que definen la reserva. O sea, por ejemplo, el volumen bruto, el gross volume, que tiene habitualmente un origen evaluativo, digamos, de la sísmica. Bueno, esos volúmenes tienen rangos de incertidumbre, digamos, de error, que puede llegar a más o menos el 30%. O sea, estamos hablando de errores importantes en la determinación del GRB. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿por qué tanto error? Bueno, porque estamos hablando de geología, estamos hablando de sistemas naturales. O sea, acá no estamos hablando de calcular el volumen de una esfera, ¿sí? O como estudiábamos en matemáticas, ¿sí? O de un cubo, figuras geométricas bien definidas. No, no, no. Acá es todo cuerpos que tienen formas extrañas, irregulares, entonces es muy difícil, es complejo, ¿sí?, la evaluación de los volúmenes. Por eso esos rangos de variación. Bueno, también hay incertidumbre en el Net Gross Pay, que ya vamos a ver, ¿sí?, más o menos 20%, algo menos en la porosidad, porque si la medimos en núcleos, podemos tener más o menos un 10%. Si la porosidad es computada de un perfil, ¿sí?, podríamos subir hasta más o menos 15%. O sea, a ver, todos los parámetros que intervienen en la definición de reserva, o sea, en principio del original oil in place, ¿sí?, y finalmente la reserva, tienen un grado de incertidumbre que puede ser importante en el caso de por ejemplo, los parámetros de tipo geológico, y menor en las determinaciones de laboratorio. Fíjense, por ejemplo, el factor de volumen, ¿sí?, asumimos errores del 5% en pruebas que se hacen en el laboratorio, o sea, los PBT, ¿sí? Lo mismo la porosidad medida en laboratorio, a lo sumo un 10%. Pero digamos, hay una variabilidad importante que finalmente se traduce en una incertidumbre en cuanto a la evaluación de la reserva. Por eso esta diapositiva. A ver, ¿cómo esta incertidumbre se traslada a la reserva? Bueno, eso tiene que ver con simulaciones que se hacen. Lo más moderno
que hay son simulaciones estocásticas que se llaman, en donde, por ejemplo, el método más desarrollado es el método de Monte Carlo, en donde se asume, por ejemplo, supongamos para la porosidad, se asume una función de distribución que puede ser tipo gaussiana o algo similar. Supongamos que la porosidad sea, no sé, 0,18, está bien, pero 0,18 es el valor promedio. En realidad se asume que hay una función de distribución con una dispersión. O sea, 0,18 puede ser 0,16 en alguna muestra, 0,19 en otra. Entonces, asumiendo una función de distribución de la porosidad, uno puede, y haciendo lo mismo con los otros parámetros, uno puede hacer una simulación en donde estos métodos, como el método de Monte Carlo, se basan en la utilización de lo que se llaman generadores de números aleatorios. O sea, la computadora lo que hace es asigna un valor a la porosidad, respetando la función de distribución, supongamos que sea gaussiana. Entonces la computadora lo que hace es dar un valor de porosidad que respeta esa función de distribución y hace lo mismo con todos los parámetros y obtiene un valor, por ejemplo, del original in place, ¿sí? Bueno, esa evaluación la hace miles y miles, millones de veces en poco tiempo. O sea, todo esto se hace en la computadora, ¿sí? Y se hacen lo que se llaman realizaciones. Miles y miles de realizaciones. Cada realización tiene un resultado, o sea, una salida que sería el original in place, y esa salida también se clasifica en cuanto a su función de distribución. Se determina el valor de probabilidad mayor de 90, ¿sí? Para ver si corresponde, digamos, para evaluar, ¿sí? De esa manera, a través de una simulación estocástica, para evaluar la incertidumbre en el valor que estamos comunicando, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy específico que vamos a dejar, simplemente vamos a mencionar que esta incertidumbre existe en cada parámetro y que se traslada finalmente al valor de la reserva que obtenemos. Bueno, en la clase del lunes entonces habíamos visto, en principio, cómo atacar el problema de la determinación del GRV, o sea, del Gross Reservoir Volume, que tenemos acá. Y la manera que explicamos fue hacerlo a partir de mapas. Vimos cómo utilizar los estructurales, ¿sí? Y vimos también que podemos usar los isopacos, ¿sí? En el caso de los estructurales, como este que tenemos acá, vimos cómo hacer para transformar el mapa estructural en un gráfico donde representamos la profundidad y el área que corresponde a cada contorno de profundidad. O sea, el área que corresponde, por ejemplo, al contorno de profundidad D2, que sería toda esta área, ¿no? Toda esta área. Bueno, esa área, en definitiva, bueno, sería esta que tenemos acá. Esto sería la profundidad. Bueno, y lo que vimos es que
el cálculo de esta área hasta el nivel del contacto con agua. En definitiva es el GRV, el Gross Reservoir Volume. Eso ya lo vimos. También vimos que podría darse el caso de que necesitemos un estructural del techo de la formación y un estructural de la base. O sea, si lo que tenemos, más que un anticlinal, digamos, cerrado por un contacto de agua, como en el anterior, o sea, lo que tenemos es solamente una trampa constituida por el techo de la estructura anticlinal, y el petróleo está ahí metido bajo esa trampa, pero está, digamos, cerrado por debajo por un acuífero, y el contacto lo tenemos acá. Acá, en esta otra diapositiva, lo que estamos viendo es que en realidad, por debajo, lo que tenemos es otra estructura, que sería el piso o la base de la formación, que cierra la estructura por debajo, y que además tenemos contactos. Por ejemplo, el contacto con agua estaría acá. Bueno, en este caso, que califica como un reservorio más del tipo de una capa con un cierto buzamiento, pero una capa encerrada entre dos estructuras sellantes, que serían el techo y la base. Bueno, chicos, cuando se corte, retomo, enseguida. En este caso, lo que tenemos que calcular es esta área. O sea, tenemos para la reserva de petróleo, en principio para el Gross Reservoir Volume. Tenemos que calcular esa área. O sea, tenemos que tratar la estructura del techo y de la base como hicimos antes con el techo, para generar este tipo de gráficos. De profundidad versus área. Bueno, esto también lo vimos en la clase del lunes. Y luego vimos el día lunes que podemos también utilizar, si es que contamos con la información, los mapas isopacos. ¿Sí? Los mapas isopacos, tenemos acá uno, representan cada una de las líneas, por ejemplo esta que tenemos acá, ¿sí? Que dice 30 pies. Esta línea representa un contorno donde el espesor es de 30 pies. O sea, toda esa línea roja que le estoy marcando corresponde a un espesor de 30 pies. O sea, sería este espesor que tenemos acá, ¿sí? Hasta acá, estos serían 30 pies. ¿Sí? Este punto sería, no sé, este que tenemos acá. Y acá tenemos otro punto, ¿sí? Que también tiene 30 pies, que sería este punto que tenemos acá. O sea, en definitiva, lo que la línea esa, este contorno de 30 pies representa, es, si yo lo llevo al espacio, es como si, voy a tratar de representarlo en 3D, es como una línea en donde, no sé, por ejemplo, acá voy a... Como que todos estos puntos tienen 30 pies. A ver, voy a tratar de dibujar un cilindro, porque en definitiva estaríamos definiendo una suerte de cilindro, donde
estos puntos, ojo que es una representación en el espacio. Este punto estaría sobre el techo. Lo que pasa es que el techo estaría sobre el techo, pero metido dentro de la imagen, ¿no? Dentro de la pantalla. Este punto no está dentro del cuerpo de hidrocarburos del petróleo, porque, digamos, el dibujo que yo estoy haciendo pareciera que acá hay petróleo por arriba, pero no hay petróleo por arriba. Este punto está sobre el contacto con el techo, pero metido dentro de la pantalla. Entonces, estas líneas representan entonces, estas líneas de contorno representan espesores iguales, en este caso de 30 pies. Y esos espesores iguales son los medidos entre el techo de la estructura y el nivel del contacto con agua. Son todos los puntos que tienen 30 pies, donde yo encuentro 30 pies de petróleo, desde el contacto hasta el techo de la estructura. Bueno, cuando tengo este tipo de mapas isopacos, puedo utilizar entonces otras estrategias para calcular el volumen, que básicamente significan cortar el cuerpo, o sea, el cortar el cuerpo ese lleno de petróleo, en planos horizontales o con planos horizontales, de manera tal de que sería como cortar un tronco con un serrucho en planos horizontales. ¿Sí? En realidad lo que estamos cortando es como si fuera una montaña, una loma. ¿Sí? Supongamos una montaña, la cortamos mentalmente, ¿no? Con planos horizontales, y esa intersección de los planos horizontales con la superficie de la montaña, ¿sí? Va a delimitar los contornos que están ahí abajo en el isopaco. Entonces, cada uno de esos cortes, con esos planos, va a delimitar como, digamos, sectores de tronco. Yo digo, bueno, si cortamos, no sé, un salamín en rodajas, ¿sí? Serían como las rodajas de salamín, pero estos serían rodajas del tronco o rodajas de la montaña. ¿Sí? Si asumimos que esto es como una montaña, esto es como una montaña, acá está en 2D, pero tienen que pensar en 3D, ¿no? Pongan sus cabecitas en 3 dimensiones. Acá vemos solamente 2D, ¿sí? Pero si pensamos que esta montaña la cortamos con planos horizontales, ¿sí? Quedarán definidas rodajas de montaña, ¿sí? Esas rodajas de montaña yo las puedo considerar que son como troncos, por ejemplo, trapezoidales, o como troncos piramidales, o como troncos cónicos. A ver, un tronco cónico sería algo así. Si esta es la montaña, ¿sí? Bueno, esto sería la intersección con un plano, el plano de abajo. Si yo intercepto con otro plano acá arriba, ¿sí? Tendré algo así. Y si intercepto con un plano en el medio, me quedará algo así. Entonces, por ejemplo, si yo uso una aproximación de tipo cónica, lo que tengo que hacer es calcular el volumen de cada rebanada. Por ejemplo, el volumen de esta rebanada, vamos a suponer que calculara yo el volumen de esta rebanada, ¿sí? Bueno, ese volumen de esa rebanada vale esto.
O sea, con esta fórmula se calcula el volumen de un tronco cónico. O sea, de un sector de tronco cónico, si quiere. Donde R es el radio menor y R grande, mayúscula, el radio mayor. O sea, este sería el radio menor, R minúscula, y este sería el radio mayor, R mayúscula. Y obviamente H es esta altura, ¿sí? O sea, es lo que va de acá hasta el plano de arriba, H. La distancia entre los dos planos horizontales. Bueno, a ver, esto sería un tronco cónico. Un tronco piramidal es así. Bueno, ¿vieron las pirámides de Egipto? A ver, voy a tratar de dibujar un tronco. Puede ser un tronco de pirámide cuadrada, ¿sí? Sería así. Entonces, yo si dibujo un plano horizontal que intercepte a la pirámide, tendría algo así. Acá H sería esto, ¿sí? O sea, si uso un tronco piramidal, bueno, H1 sería el área de arriba y H0 sería el área de abajo. ¿Sí? Perdona, A0. ¿Mm? A0 sería esta área de acá abajo y, perdón, bueno, volvemos entonces. Bueno, borré el tronco piramidal, pero ustedes ya lo vieron. Digamos, A1 sería el área de abajo y A0 sería el área de arriba y H sería la distancia entre los dos planos horizontales. ¿Mm? Bueno, y el caso trapezoidal sería similar, lo único que con otra fórmula, pero el tronco trapezoidal también involucra el área en un nivel con el área de otro, ¿sí? Por supuesto, en esta fórmula ya están sumados todos los volúmenes de cada sector de tronco. ¿Mm? O sea, tronco trapezoidal, digamos, un trapecio es algo así, ¿no? Entonces, lo voy a dibujar
¿Sí? Bueno, acá tendríamos algo así. ¿Sí? Estoy tratando en 3D de hacer una representación. Bueno, entonces acá tendríamos digamos, A0 sería esta, A0, y esta otra sería A1. ¿Sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, A0 es el techo del trapecio de abajo, pero también es la base del trapecio de arriba. Si yo dibujo un trapecio arriba, ¿no? Bueno, cuando sumo los volúmenes de todos los troncos, de todas las rebanadas, ¿sí? Obtengo esta fórmula que está acá. Acá, en esta fórmula, a diferencia de la de abajo, bueno, a diferencia de esta, y a diferencia de esta, es que estos expresan el volumen de cada rebanada, ¿ven? Mientras que esta representa el volumen total de roca. Y acá, bueno, acá estaría también el volumen total de roca, ¿sí? Que resulta de sumar todos estos volúmenes de cada rebanada, considerando que el área de la base de la rebanada de arriba es el área del techo de la rebanada de abajo. O sea, ahí tienen que hacer una sumatoria. ¿Sí? Esto es muy sencillo, o sea, en definitiva lo que estamos haciendo es una discretización, o sea, una aproximación de un cuerpo de forma irregular, considerándolo como la superposición de rebanadas que tienen diferentes formas. Las rebanadas pueden ser de tipo de tronco cónico, o pueden ser troncos piramidales, o pueden ser troncos trapezoidales. ¿Sí? Dependiendo de la aproximación que utilicemos, va a ser la fórmula que vamos a aplicar para obtener el volumen de la roca. Pero, insisto, estos casos son derivados de la aplicación de mapas isopacos. Bueno, también hay otra posibilidad a partir de mapas isopacos, que significa transformar el mapa isopaco, este mapa isopaco, en este tipo de gráfico que también se puede integrar. O sea, en este gráfico lo que hacemos es, para cada espesor, por ejemplo, bueno, no sé, para el espesor, supongamos acá, bueno, los espesores acá, estos están en metros, ¿no? Y acá están en pies. Pero, por ejemplo, no sé, el espesor de 6 metros. 6 metros son aproximadamente 20 pies, sería este. ¿Eh? Entonces, el espesor de 20 pies, yo lo que tengo que hacer es calcular el área, encerrada por ese contorno, ¿sí? Sería toda esta área rayada. Entonces, bueno, voy a tener esta área. Esto sería 6 metros, estos serían 20 pies, ¿no? Aproximadamente. Bueno, y hago lo mismo con todos los contornos, obteniendo, ¿sí?, puntos que van a definir la curva continua. Bueno, obviamente la integral de esta curva, o sea, toda esta área que tenemos acá, toda esta área, va a ser el volumen de roca.
el gross reservoir volume. Esta es otra manera similar a la que vimos con los estructurales, donde también hacíamos una integración y donde el área bajo la curva es un volumen. En definitiva, fíjense que lo que estamos multiplicando es espesor, o sea, cuando integramos, estamos multiplicando espesor por área encerrada, así que, en definitiva, cada diferencial, o sea, por ejemplo, si yo hago un diferencial así, esto, bueno, esto es un diferencial de área, ¿ven? Perdón, un diferencial de volumen. O si hago así, o sea, puedo integrar en un sentido, o sea, con diferenciales de área o con diferenciales de espesor. O sea, puedo integrar así, o puedo integrar también sobre este eje, así. ¿Sí? En cualquiera de las dos maneras como integre la curva esta, voy a obtener el mismo área. ¿Sí? Y esa área va a representar el volumen, el GRB. Bueno, esto es bastante elemental. Yo lo que les propongo, ¿sí? Esto, a ver, acá en cada clase y de ahora en adelante, hasta que terminemos el cursado, yo les voy a proponer un ejercicio. ¿Sí? El ejercicio este año no lo voy a exigir que me lo entreguen, simplemente es un ejercicio especial propuesto. ¿Sí? Son ejercicios que yo mismo he seleccionado porque considero que tienen una riqueza conceptual que les puede aportar mucho a quienes se tomen el trabajo de resolverlos. Son ejercicios de tipo como tomamos en los parciales y en los finales. En este caso, la idea es determinar, bueno, en principio lo que se busca es la determinación del hidrocarburo in situ, o sea, del original oil in place, pero a partir de la determinación previa del gross reservoir volume, ¿sí? El GRB. El ejercicio que yo les voy a, cuando termine hoy, les voy a pasar después por correo el Excel con los datos. O sea, el ejercicio básicamente lo que les entrega es la profundidad, digamos, en este caso, bueno, representada como Z. Fíjense que va desde 2000 hasta 4000 metros, ¿sí? Y les da el dato del área, o sea, esto ya tiene una planimetría previa, o sea, simplemente les da el área asociada al estructural del techo y el área asociada al estructural de la base. Fíjense, por ejemplo, no sé, para 2900 metros, me dice que el área del techo es 2.191.000 metros cuadrados. O sea, lo que estoy diciendo es que a este nivel yo tengo un área del techo que sería este valor, ¿sí? Y un área de la base que sería este otro valor. El área de la base, fíjense, sería cercano a 2.010.000 metros cuadrados. En definitiva, lo que representa cada curva es
el estructural del techo y el estructural de la base. El del techo son los rombos celestes, el de la base son los cuadrados en color rojo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pide? Bueno, lo que se pide es que calculen el volumen bruto. ¿Mm? El GRB. Bueno, esto, insisto, les voy a pasar el Excel ahora en un ratito, cuando terminemos. Las dos últimas diapositivas que están son simplemente alguna aclaración, discusión sobre conceptos ya vistos de reservas y de recursos. Así que esto las pasamos. Esta diapositiva y vamos a pasar a la siguiente. La siguiente la tengo por acá. Disculpen. No sé si la tengo. Evaluación volumétrica. Parece que no, la voy a abrir. Un segundito. Un segundito. Chicos, ¿me están escuchando, no? Sí, profe. Perfecto. Disculpen. Déjenme que pueda abrir la... asistente... ¿Están viendo una tijera? Se ve la diapositiva 2, la que dice importancia de los cutoff. Ahora Ahí sí ven se ve, la... profe, la tijera. Ahí cambió. Bueno, perfecto. Bueno, esta sería la primera diapositiva de la clase que quiero ver si podemos terminar hoy. ¿Por qué la tijera? Bueno, la tijera es porque la palabra esta, cut, es cortar, ¿sí? Cuando uno corta, significa que se queda con algo y otra parte queda afuera del corte, ¿sí? En definitiva, es lo que vamos a hacer. Vamos a cortar determinados espesores de roca porque los consideramos que no aportan al original oil in place. O sea, vamos a cortar. Pero para cortar hay que saber por dónde uno corta, qué es lo que corta, qué es lo que deja dentro, qué es lo que deja afuera. Y de eso vamos a hablar en la clase de hoy. Esta diapositiva lo que hace es recordarnos que seguimos trabajando con este tipo de
de ecuaciones donde lo que buscamos es determinar una recuperación final a partir de un petróleo original, original oil in place, o un N. ¿Sí? Ese N, en definitiva, va a depender, voy a la ecuación 3, va a depender del volumen bruto de roca, pero en principio, y ya lo hemos alertado, ese volumen bruto puede, por ejemplo, incluir niveles arcillosos, o niveles evaporíticos, o niveles basálticos. O sea, son niveles que no son reservorio petrolero. Por lo tanto, deben ser descartados, porque si no estaríamos sobreestimando el original oil in place y la reserva. Entonces, este gross rock volume, que acabamos de ver cómo lo calculamos, en principio lo que hemos visto fueron fórmulas, metodologías muy básicas, muy conceptuales, basadas en los mapas estructurales y en los mapas isopacos, ¿sí? De manera tal de que es muy importante descartar de ese volumen o de esos espesores, descartar las rocas que no son reservorios petroleros. Por supuesto, después vamos a ver también que podemos descartar zonas de muy baja porosidad y vamos a ver que podemos descartar zonas donde la saturación inicial de petróleo sea tan baja que no se pueda recuperar. O sea, vamos a trabajar sobre 3 parámetros, o sea, sobre la litología, sobre la porosidad y sobre la saturación. Para trabajar sobre la litología, digamos, necesitamos determinar el net uros pi. ¿Sí? Net uro pi. ¿Sí? Que surge de aplicar un cutoff, ¿sí? O varios cutoff al espesor bruto de reservorio. O sea, aplicar un cutoff significa decir, bueno, de este valor de, por ejemplo, volumen de shale, o sea, volumen de arcilla, de este valor para arriba, no considero roca reservorio petrolero. Y de este valor de volumen de shale o de arcilla para abajo, sí considero que son reservorios petroleros. O sea, un poquito esa es la idea. O sea, definir un umbral que podría ser sobre el perfil de volumen de arcilla, o sea, el B-shale. B-shale en inglés lo van a ver así. B-shale. Bueno, esto trabaja en realidad no solo sobre la litología, sino también sobre la porosidad y donde está implícita la permeabilidad, ¿sí? Y sobre las saturaciones, ¿sí? Vamos a determinar entonces, o a presentar una secuencia, una secuencia. ¿Cómo es la secuencia? ¿Y cómo trabajan los cutoff? Bueno, la secuencia, supongamos que tenemos un espesor
de roca bruta, o sea, el espesor sería todo esto. Intervalo bruto. Yo podría ponerle, no sé, H bruto, ¿sí? Por ponerle alguna denominación. Bueno, de ese espesor bruto, yo voy a restar un espesor que estaría representado por esta columna gris, en donde dejo afuera, por ejemplo, evaporitas. O sea, una evaporita podría ser una alita. O sea, rocas que no tienen porosidad, a menos que estén fracturadas, ¿no? Pero una evaporita no fracturada no tiene porosidad, ¿sí? Fangolitas, basamento no fracturado, y bueno, arcilitas, ¿no? Acá no lo puse, arcilitas, ¿sí? Arcilitas. O sea, todas rocas que, a menos que estén fracturadas, ¿sí? No pueden, digamos, ni alojar ni conducir hidrocarburo. Entonces, todo eso lo dejo fuera. Y me quedo con, con este espesor de la columna marrón, que sería mi reservorio potencial, ¿sí? O mis arenas. Normalmente las rocas reservorios, siempre hablando del convencional, suelen ser areniscas, ¿sí? Perdón. Entonces, la aplicación de un primer cutoff me va a seleccionar el espesor que considero reservorio, potencialmente reservorio, basado sobre un criterio, digamos, litológico, de tipo de roca que estoy considerando y tipo de roca que estoy dejando afuera. Después, sobre este espesor, este H potencial, si quieren, ¿sí? Puede ocurrir que aún tratándose de arenas, no tenga las porosidades y las permeabilidades necesarias, imprescindibles para garantizar almacenamiento y conducción de los hidrocarburos. O sea, se suelen dejar afuera, a través de la aplicación de un cutoff, a los espesores que tienen porosidades y permeabilidades inferiores a un valor que calificaría como crítico. ¿Sí? Entonces, me voy a quedar, ¿sí?, con un espesor todavía menor, porque estoy dejando fuera, ¿sí?, un espesor de porosidades y permeabilidades que no califican, ¿sí?, por sus bajos valores. Y finalmente, puede ocurrir que yo tenga zonas donde la porosidad está saturada con hidrocarburo, pero puede haber también zonas donde, por ejemplo, cercanas a contactos con agua, donde los fenómenos capilares, por ejemplo, hayan desplazado hidrocarburo, ¿sí?, y la saturación de hidrocarburos sea inferior a un valor crítico. O sea, no sé, una saturación de petróleo de
El 10%, por ejemplo, podría ser una saturación no móvil y por lo tanto no califica como reservorio y como reservorio, digamos, recuperable técnicamente en cuanto a su saturación de petróleo y económicamente, ¿no? En la instancia de evaluación de reserva. Entonces, va a haber zonas, espesores, digamos, que dejo fuera por una cuestión de saturación muy baja de petróleo. ¿Sí? Me van a quedar entonces solamente este espesor. Bueno, hago la flechita afuera porque es de color rojo. ¿Sí? Y este espesor es lo que se conoce como net pi. Este espesor, digamos, sería el net pi. O sea, el espesor neto, el espesor útil. ¿Sí? En español, en castellano. Net pi en inglés. ¿Sí? Entonces vemos cómo pasamos de todo este espesor bruto, ¿sí? A este net pi, eliminando, dejando afuera todo lo que no califica por razones litológicas, por razones petrofísicas, de almacenamiento y conducción, y por razones de saturación. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Hay criterios y, como en el caso de la reserva también, hay mucha controversia. Sin embargo, o sea, mucha controversia en cuanto a que a veces son cuestiones muy subjetivas. ¿Sí? La definición de un cutoff puede tener un cierto grado de arbitrariedad. En esta diapositiva lo que ven es un poquito lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. O sea, cómo partiendo de un espesor bruto, la palabra gross significa bruto en inglés, ¿cómo dejamos fuera, por ejemplo, por cuestiones litológicas, dejamos afuera este espesor, dejamos afuera este espesor, dejamos afuera este espesor, y este otro acá abajo, como por baja porosidad o nula porosidad dejamos afuera esto, dejamos afuera esto, ¿sí? ¿Ven cómo dejamos afuera espesores por baja porosidad? ¿Sí? Y cómo dejamos afuera espesores saturados con agua. O sea, en definitiva, todos estos espesores que estoy marcando con cruz, ¿sí?, no califican como net pi. Acá estaría el contacto. Eventualmente, bueno, habría que ver si hubiera una zona de transición, habría que ver bien. Bueno, esto también, ¿no? Esto tampoco es net pi. Todo esto queda afuera. Esto queda afuera. ¿Sí? En esta zona habría que ver bien los fenómenos capilares. Bueno, en realidad para abajo, ¿no? Porque acá está, habría que ver el free water label, ¿dónde está? Free water label, ¿sí? O sea, siempre el free water label va a estar por debajo del oil water contact. Y por encima del oil water contact
podría haber una zona de transición. O sea, acá habría una zona de transición capilar, ¿no? Donde las saturaciones van a ir variando, o sea, disminuyendo la de agua y aumentando la de petróleo. Pero más allá de esa zona de transición, en principio podemos admitir que por encima del oil-water contact ya vamos a tener saturaciones de petróleo que permitan calificar como net pi. ¿Mm? Bueno, yo les decía, chicos, les aviso, porque no sé si voy a alcanzar a terminar en los 7 minutos que quedan, pero si no termino, vuelvo a conectar. No queda mucho, pero igual no creo que termine, me parece que voy a necesitar como unos 10 minutos más. Les decía entonces que todo este tema de los cutoff es un tema que históricamente ha sido controvertido. Un tema controvertido. ¿Por qué controvertido? Porque se han aplicado valores de cutoff que califican en cierta manera como típicos, ¿sí? Que se han impuesto por su utilización generalizada, ¿sí? Pero no son valores que respondan a algún criterio, digamos, científico, por decirlo de alguna manera, sino que se han impuesto porque alguien los empezó a utilizar y bueno, y eso se copió y se reprodujo y bueno, y terminamos admitiendo que, no sé, una porosidad del 10% es un cutoff, ¿no? Hablando de convencional, siempre, por decir algo, o 8%, ¿sí? Pero eso, como les digo, no responde a criterios de tipo científicos o que estén sustentados conceptualmente, sino que, bueno, es una cuestión de uso y costumbre. Entonces, se han impuesto desde un tiempo, sobre todo el último, yo diría, del año 1980 más o menos en adelante, ¿sí? Ha habido intentos por uniformizar, pero uniformizar criterios sobre una base conceptual y no arbitraria, ¿sí? Además de esto, se ha, digamos, pretendido que estos criterios que definen los cutoff, que vieron ustedes que acabamos de hablar de 3 cutoff, bueno, se ha preferido que los cutoff estén en cierta manera vinculados entre sí. ¿Por qué? Porque si uno define cutoff independientemente, sin ninguna vinculación entre ellos, ¿no? Uno dice, bueno, determinado volumen de shale ya inhabilita calificar el espesor como reservorio, ¿sí? O determinada porosidad hacia abajo también, o determinada, bueno, saturación. Pero lo que ocurre es que en general esos parámetros, porosidad, volumen de shale y saturación, están vinculados entre sí,
¿sí? Vinculados no a la manera como una ley física, matemática, sino vinculados en sus tendencias. O sea, lo que quiero decir es, por ejemplo, los poros pequeños, los poros finitos, de radio pequeños, seguramente van a producir menor permeabilidad, menor porosidad, pero también mayor saturación de agua, si la roca es water wet, o sea, si es mojada por el agua. Esto, digamos, significa una vinculación entre porosidad, permeabilidad y saturación de agua. ¿Sí? Menciono esta vinculación entre porosidades pequeñas y saturaciones de agua más altas, o sea, una relación de tipo inversa, porque es la más evidente. ¿Sí? Hay también ciertas tendencias en cuanto al contenido de arcilla, o sea, el volumen de shale, y la porosidad y la saturación, pero no es tan clara. Ahora, entonces lo que quiero decir es que es deseable que estos valores de cutoff estén en cierta manera vinculados entre sí, lo que les confiere una actuación de tipo sinérgica, o sea, porque como les digo, por ahí si uno aplica solamente un cutoff de manera aislada, uno dice, bueno, dejo afuera una porosidad del 8%, pero por ahí esa porosidad del 8% tiene una buena saturación de petróleo. Entonces cumple con un cutoff, pero no cumple con el otro. Y entonces estoy dejando fuera un espesor por porosidad que puede ser importante por saturación de petróleo, o sea, importante en cuanto a que me puede aportar reserva, y lo estoy dejando afuera por un cutoff de porosidad. O sea, esa es la idea de la sinergia, ¿sí? De que los cutoffs trabajen de manera conjunta. Bueno, eso lo intentó y entiendo que lo ha logrado Worthington,
Disculpen. Bueno, les decía entonces, continuando, y ya quedan 10 minutitos. Este señor Worthington, una persona que ha estudiado mucho la petrofísica de las rocas, estableció en el año 2010 un criterio, ¿sí?, para obtener valores de cutoff, en donde los cutoff están vinculados entre sí y se provienen o se obtienen a partir de un mismo parámetro que sería una porosidad crítica, ¿sí? Y esa porosidad crítica está vinculada al índice de calidad de la roca, o Quality Index, QI. ¿Sí? Este índice de calidad de roca, lo que es muy importante en petrofísica, ¿sí? Por lo pronto el nombre es muy poderoso, muy representativo, ¿no? Índice de calidad de la roca, o sea, este índice de calidad me dice si la roca es de calidad o no es de calidad, ¿sí? O de cuán buena calidad es o de cuán mala calidad es. O sea, es muy, muy representativo, muy importante para decirnos, alertarnos o permitirnos evaluar la calidad de una roca. Entonces, este índice de calidad hay que prestarle cierta atención. Por lo pronto es importante recordar que este índice de calidad puede ser derivado y además entendido, que es lo más importante, a partir de la ecuación de Cosseni, que ustedes vieron, Sergio en las primeras clases les explicó sobre la ecuación de Cosseni. La ecuación de Cosseni básicamente proviene o está vinculada con de la ecuación de Poiseuille, que estudiaron en física 2, creo. Que nos relaciona, ya lo hemos visto esto, el caudal que circula por un tubo capilar, y que depende, digamos, del delta P, depende de la viscosidad y depende del radio a la cuarta, del radio capilar a la cuarta. Bueno, si tenemos un modelo de roca consistente, ¿sí?, en un arreglo de tubos capilares, como podría ser esto que tenemos acá, ¿sí?, considerando que hay n cantidad de capilares, bueno, la ecuación de Poiseuille se convierte en esto. Esto lo paso rápido porque se supone que ya lo vieron. La porosidad, a su vez, asociada a un modelo de capilares sería esta. O sea, la cantidad de capilares por pi r cuadrado sería el área de capilares respecto del área total, representándose la porosidad. Y si comparamos, digamos, o hacemos una mezcla entre este modelo de tubos capilares y la ecuación de Darcy, que también da el caudal, ¿sí? O sea, si este caudal lo comparamos con este, ¿sí?, es posible llegar a esta expresión que tenemos acá, que me dice que el radio al cuadrado de los capilares depende básicamente de esta relación permeabilidad sobre porosidad. ¿Sí? Este otro cociente de longitud de los capilares respecto de longitud del plaque, ¿sí?, esto es la tortuosidad.
¿sí? Tau. Pero digamos, para rocas de similar tortuosidad, el radio de los capilares depende de la relación permeabilidad-porosidad. Esto está representado acá. O sea, el radio de los capilares va a ser una función de la raíz cuadrada de K sobre H. Este raíz cuadrada de K sobre H es lo que se define como índice de calidad de la roca. Esto es Rock Quality Index. ¿Sí? O sea, esta relación es muy importante porque me dice acerca de la calidad de la roca, o sea, cuán buena la roca, cuán mala es la roca. O sea, si nosotros definimos un índice de calidad que nos permite asegurar que la roca es de buena calidad, el problema está resuelto. O sea, nos quedamos con roca de buena calidad. ¿Sí? Y la roca que tenga un índice de calidad inferior a un cierto valor, es roca que no tiene calidad suficiente como para computarse dentro del NetPy. ¿Mm? Esa sería la idea. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, rocas de la misma litología, supongamos del mismo reservorio, ¿sí? Yo puedo, sobre un universo de muestras importante, o sea, que permita hacer un análisis estadísticamente significativa, yo puedo calcular los RQI de cada, por ejemplo, de cada plaque, ¿sí? A partir de medir la permeabilidad y la porosidad, cosa que hacemos en el laboratorio, y para obtener gráficos de este tipo, donde representamos, por ejemplo, el índice de calidad versus la porosidad. Entonces, podemos a partir de ese gráfico, ¿sí? Considerar, ¿sí? Considerar un primer criterio, digamos, como para seleccionar la roca que consideramos que puede aportar al NetPy y la que no puede aportar. Este tipo de gráfico hay que utilizarlo de manera conjunta con otros gráficos que también se obtienen a partir del laboratorio, en donde para cada porosidad representamos el volumen de shale y para cada porosidad representamos la saturación de agua. Y acá hay una cosa importante para decir. Estos parámetros, el volumen de shale y la saturación de agua, también los vamos a obtener a partir de perfilaje log. ¿Sí? Y este también. O sea, vamos a tener perfiles de volumen de shale y perfiles de saturación de agua. Entonces, si nosotros determinamos una porosidad umbral por encima de la cual la roca
digamos, va a tener los índices de calidad, todos estos índices de calidad, ¿sí? ¿Sí? Que califican como buenos. Esta sería la phi crítica. Yo esa phi crítica la puedo aplicar en el gráfico de volumen de shale y en el gráfico de saturación de agua, para obtener en cada uno de los gráficos el cutoff de saturación y el cutoff de volumen de shale. O sea, estas líneas acá que tenemos punteadas son las tendencias que yo les decía. O sea, normalmente las baja porosidad, o sea, porosidades por acá, van a tener saturaciones de agua elevadas. Por lo tanto, si yo dejo afuera todas estas porosidades bajas, automáticamente sé que estoy dejando fuera también saturaciones de agua elevadas. Eso es la sinergia, de trabajar de manera conjunta. Lo mismo respecto del volumen de shale, ¿sí? Las porosidades bajas, estas porosidades bajas, se asocian a volúmenes de shale más elevados. Entonces, nuevamente, si yo dejo afuera porosidades inferiores a la crítica, estaría dejando afuera también automáticamente, ¿sí? Rocas que contienen volumen de arcilla elevados y que por lo tanto no califican, ¿sí? Porque no contribuyen para el net pi. Bueno, este criterio, y ya para no hacerlo tan largo, acá está aplicado un caso real, en donde tenemos en el primer gráfico de arriba, tenemos el factor de calidad. Bueno, en este caso está, disculpen, está representado, sí, este RQI, no sé si el 0,5 está bien, porque si fuera 0,5 tendría que ser acá K sobre phi. K sobre phi. Esto, en realidad hay un error acá, pero bueno, más allá de si el 0,5 va o no va, lo importante es que claramente encontramos que nuestra roca satisface valores de índice de calidad, ¿sí? Para un valor de porosidad umbral que está en el orden de 17.5%. Valores menores que esa porosidad, bueno, no son, o sea, hay valores menores que corresponden a porosidades muy, muy bajas, ¿sí? Y hay otros que tienen índice de calidad más elevado, pero son estadísticamente poco significativos. Así que la selección de este índice de calidad de 17.5 me garantiza que tengo una buena cantidad de muestras desde el punto de vista estadístico que satisfacen ese criterio de calidad de la roca. Bueno, ese índice de calidad aplicado, por ejemplo, a la saturación de agua, estaría por acá, me significa que tengo una saturación de agua umbral, o sea, un cutoff de saturación de agua,
de 34,8%. De manera tal de que estarían actuando sinérgicamente en el sentido de que las porosidades menores, digamos, a 17,5, tienen un universo muy importante de saturaciones de agua altas. Y respecto del B-shale, o sea, del volumen del shale, nuevamente, fíjense, valores de porosidad menores tienen un universo de mediciones de muestras, digamos, de saturaciones de volumen de shale muy elevados. Entonces, cuando nosotros... Profe, Sí, una pregunta. ¿Hay algún valor del índice de calidad que se considere bueno o eso se determina directamente mirando el gráfico el primero de todos, digamos, el de índice de calidad con respecto a la porosidad? Bueno, eso depende mucho de cada yacimiento, del tipo de roca. No hay un índice de calidad que uno diga, este valor corresponde y este valor no, ¿sí? Pero en general yo después, bueno, les puedo compartir algunos valores de referencia, ¿sí? Permítame después cuando termine, les puedo compartir algunos valores. Bueno, profe, gracias. Bueno, disculpe, pero quiero terminar, no quiero volver a conectar porque se está haciendo un poquito largo. Bueno, este es el ejercicio que les propongo para esta clase. Reitero, no se los estoy exigiendo, simplemente se los sugiero que intenten hacerlo para consolidar los conceptos, para que vean cómo trabajan. ¿Sí? En cierta manera, la pregunta que me hacía Jimena, creo que era, recién, digamos, en cierta manera, van a determinar un índice de calidad acá, para que tengan idea de los valores. Este ejercicio que les propongo también lo van a tener que hacer en Excel. ¿Sí? ¿Por qué Excel? Porque son muchos datos, entonces hay que trabajarlo con una planilla de cálculo. ¿Sí? Lo mismo el anterior, el de la estimación de volumen bruto de roca. ¿Sí? Son muchos datos y los van a tener que trabajar en una planilla. O sea, no son ejercicios para hacer con papel y lápiz. Bueno, en este caso, lo que les pido es obtener un valor de cutoff de porosidad a partir de datos. Estos datos son reales, ¿eh? Este pozo es un pozo de acá, este pozo está a más o menos 90 kilómetros de Neuquén. Es un pozo avanzado, normalmente la letra A, ¿sí? Significa avanzado, CB es Charcoballo, en este caso. Es un pozo avanzado, o sea, un pozo que se hizo en una zona nueva, no es exploratorio, o sea, ya había pozos, pero este fue un avanzado sobre un sector vecino, digamos, aledaño a la zona ya bajo producción. Entonces, yo le voy a pasar, cuando termine la clase, otra cosita más, este ejercicio en Excel, para que lo realicen o lo intenten realizar. Por supuesto, las consultas que tengan respecto de estos ejercicios me las hacen a mí, me transmiten a mí y yo les voy a tratar de responder lo más rápido posible por correo. Pero básicamente lo que tienen es la profundidad. Bueno, tomen acá
fíjense que está la profundidad obtenida durante la perforación, ¿sí? Y está la profundidad de la corona, del núcleo, pero básicamente lo que interesan, las profundidades no las van a tener que usar. Simplemente tienen la permeabilidad y la porosidad. Esta permeabilidad está expresada, en este caso, en milidarcy. No está puesto acá, pero después les voy a, en la planilla Excel debe estar aclarado. Y la porosidad. O sea, simplemente van a tener que hacer un análisis estadístico de la permeabilidad y la porosidad. Bueno, y finalmente, este otro ejercicio que sería la aplicación del criterio de Worthington, ¿sí? A un caso real. Ejercicio, aplicación a un caso real. Lo que les estoy pidiendo, bueno, lo que les doy es el volumen de Yale, este es el B-Yale, o sea, en este caso un perfil, o sea, estas son determinaciones ya de perfiles, ¿sí? Porosidad, también de perfil, y saturación de agua. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Lo que les pido es que, basado en los cutoff expresados en las líneas rojas, o sea, en este cutoff de B-Yale, en este cutoff de porosidad y en este cutoff de saturación de agua, ¿sí? Que suponemos vinculados a través del criterio de Worthington, o sea, basado en el índice de calidad, lo que les pido es que determinen el NetPy. Y que esto lo hagan directamente sobre el mismo PowerPoint. O sea, lo que les estoy pidiendo es que agarren el PowerPoint. Vieron que en PowerPoint, por ejemplo, pueden dibujar un rectángulo. Dibujan un rectángulo. El rectángulo lo pueden ensanchar, alargar, ¿sí? Lo que quieran. Entonces, por ejemplo, todo este B-Yale, todos estos, este espesor, digamos, que tiene un contenido de arcilla en volumen elevado, lo dejan afuera. O sea, esto sale afuera. ¿Sí? Esto lo eliminamos. Eliminamos, ¿sí? Eliminar. ¿Sí? Y bueno, o sea, no va a contribuir al NetPy. Pero esto sí. Lo mismo, todo esto que está acá, ¿sí? Y fíjense acá tenemos un espesor importante que tiene volumen de Yale muy bajo, o sea, que califica como NetPy. Entonces lo que les digo es que pongan un rectángulo, por ejemplo, no sé, pongan un rectángulo acá, ¿sí? Cuyo espesor, ¿sí? Cuyo espesor va a contribuir al NetPy. Perdón, NetPy. Pongo NP en NetPy, ¿sí? NetPy, sería este que está acá. NetPy. Fíjense, acá también voy a tener otro rectángulo. O sea, van a poner rectángulos y acá va a tener otro también. Bueno, pongo este porque es grandote, ¿eh?
Acá van a tener un NetPy. Acá también hay chiquitos, ¿no? Acá hay un poco, hay espesores pequeños que se ve que son arenas limpias. ¿Sí? O sea, en definitiva, están aplicando este cutoff que está acá. Se quedan con lo que está de este lado y descartan lo que está de este otro lado. Después van a la porosidad. Fíjense, todo esto tiene porosidad superior al valor de corte, al cutoff. Esto también. Esto también. Esto, fundamentalmente esto, tiene... Fíjense, este coincide, digamos, van a tener un rectángulo acá y otro acá. O sea, acá tienen un rectángulo, seguramente, ¿sí? Que va a coincidir con este. ¿Está bien? Pero fíjense, cuando vienen al cutoff de agua, miren los valores de agua que tienen, son muy altos. O sea, acá van a cumplir el criterio de B-share, el criterio de porosidad, pero no cumple el criterio de el cutoff de saturación. O sea, en esta zona están bajo agua. Esta zona no es NetPy. Esto no es NetPy. Lo inhabilitamos por saturación de agua. O sea, cumple dos de los cutoffs, pero no cumple el tercero. Porque seguramente estamos por debajo del contacto, evidentemente, ¿sí? De agua, por la saturación elevada. Pero fíjense esto, este está muy bueno. Casi le diría que acá estaría la mejor zona, ¿no? Esto, acá pueden poner un rectángulo, ¿sí? Y ese rectángulo va a coincidir con este otro, bueno, y con este otro. O sea, acá es como que va a haber un rectángulo que va a atravesar los tres perfiles y que va a definir un NetPy, un aporte importante al NetPy. Entonces, esto simplemente lo que quiero que hagan es que seleccionen a través de esos rectángulos lo que es NetPy, o sea, los espesores que cumplen con los tres criterios de cutoff, con los tres cutoff, y que definen el NetPy. Y que me hagan una estimación grosera de lo que sería el NetPy, o sea, de cuántos pies de NetPy tenemos en esta zona. Y eso, bueno, si quieren verificarlo, me lo mandan. Hacen una captura de pantalla y me lo mandan. Así de sencillo. Yo les digo si está bien o está mal. Bueno, chicos, esto sería todo. Los dejo ya en libertad.